Fíjense, conversar sobre las sanciones desde el punto de vista de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural se convierte en un tema que para nosotros como abogados, los que nos dedicamos a esto dentro del país, resulta ciertamente triste, no sé si esa es la palabra que podría utilizar, pero que de una u otra forma son sanciones bastante irrisorias, son sanciones que de una u otra forma no cumplen con lo que significa deteriorar, dañar de manera irreversible un patrimonio cultural declarado, una manifestación tradicional. Y que por supuesto muchas son, que aunque no lo crean, porque hay mucha premisa, pero cómo se puede dañar y cómo se puede determinar jurídicamente que hay una lesión al patrimonio inmaterial, aun cuando Venezuela no tiene experiencias en el tema, no significa que efectivamente no se puedan establecer daños morales. Pero fíjense, nuestra legislación habla, y por eso cuando en la Constitución les decía que en materia de la sanción lo íbamos a hablar en este punto, que aquel que genere un daño, destrucción o deterioro sobre el patrimonio cultural venezolano tendrá prisión de 1 a 2 años. Y aquel que por imprudencia, negligencia o impericia cause un daño al patrimonio cultural será sancionado con de 1.500 a 2.000 días de salario mínimo. Según la ley de factor cálculo, que es la que permitió que estas legislaciones que estaban establecidas, las sanciones en materia de días de salario mínimo, pasaran a ser calculadas en materia de unidad tributaria, estaríamos hablando que son alrededor de 500 a 1.000 unidades tributarias. Y un poco para que me entiendan la conversión de lo que significa una sanción al patrimonio cultural venezolano, estaríamos hablando que la sanción máxima, con el máximo agravante que nos llevaría a las 1.000 unidades tributarias, equivale a $10. Esa es lo que tendría que cancelar ante el Fisco Nacional una persona que se le haga un procedimiento administrativo que generó un daño irreversible sobre años de historia o sobre una manifestación con años de trayectoria. Y por supuesto que en el año 2016 tuve la buena fortuna de formar parte del equipo que se encargara de la redacción de un proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de esta legislación, y por supuesto las sanciones fueron uno de los temas ampliamente considerados, ampliamente aumentadas, muy bien pensadas. Fue una legislación en la que incluso se pudo establecer cuáles son los tipos penales, porque esta legislación tampoco deja claro cuáles son los tipos penales que se aplican en materia de patrimonio cultural. Solamente pues nos habla de daño, nos habla de destrucción y no nos establece o tampoco nos remite al Código Penal de una u otra forma, al Código de Procedimiento Penal, la tipificación necesaria para ampararse desde un sentido amplio sobre quien dañe, destruya o deteriore el patrimonio cultural venezolano. Entonces, bueno, desde ese punto de vista cerramos con la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y pasamos con la Ley de Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas. Esta es una legislación mucho más actualizada, es una legislación que sí recoge los principios constitucionales, no solamente del patrimonio cultural, sino también dentro de ese mismo capítulo que nos habla de los derechos culturales, se habla de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y por lo tanto se crea una ley marco, y de esa ley marco se desprende esta legislación especializada en patrimonio cultural. Por supuesto que es una legislación bastante novedosa, que es una legislación lo suficientemente amplia, que contempla un conjunto de elementos que no solo lo novedoso, sino lo beneficiosos que en caso que su aplicabilidad sea lo suficientemente efectiva, son lo suficientemente, digamos que beneficiosos a la comunidad, a las comunidades indígenas venezolanas instituidas. Entonces, de una u otra forma, reconoce dentro de los usos, las prácticas y los costumbres que se consideran dentro del patrimonio cultural indígena, tanto sus terapias, sus medicinas, sus procesamientos de elementos naturales, símbolos, cosmovisión, gastronomía, instrumentos musicales, danzas, sitios sagrados, conocimientos ancestrales y todo un conjunto de elementos que, por supuesto, cada comunidad indígena va exponiendo, pero que de una u otra forma son en un sentido común, o son elementos comunes a las manifestaciones de las comunidades y pueblos indígenas. Esta legislación nuevamente otorga una autonomía que va en función tanto de su propia cosmovisión y sus propias dinámicas,
y que nuevamente volvemos a el artículo 99 de la Constitución, desde la Administración Cultural Pública, pero que de una u otra forma está establecida allí sin que del todo dentro del sistema jurídico venezolano estén instituidos sus propios sistemas de administración de justicia. A pesar de que en el año 2017 el Instituto del Patrimonio Cultural, mediante providencia administrativa, protegió el sistema normativo guayú, que plantea toda la cosmovisión a través de la cual ellos resuelven, ellos dirimen, ellos solventan sus conflictos, solventan sus controversias, quedó protegido efectivamente como patrimonio cultural, pero de una u otra forma no se pudo anclar a pesar de que, bueno, está dentro de esa autonomía de la Administración Cultural Pública, de visibilización de una colectividad, no se pudo anclar, por ejemplo, para que desde el punto de vista penal se pudiera ser reconocido. Sin embargo, esta autonomía, también reconocida por esta legislación, también va en función de el reconocimiento, la divulgación, el manejo del conocimiento y de las dinámicas que ellos como pueblos y comunidades indígenas tengan, y que les da el derecho de establecer si se publican o no se publican, y que tiene mucho que ver también con una consulta previa, que como bien les hablaba, que establecía la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Esta legislación la establece en materia de pueblos y comunidades indígenas, para evitar, como ha sucedido en muchos casos, en muchos países. Por ejemplo, Bolivia tiene una larga lucha y un largo trayecto en materia de reconocimiento, protección, en cuanto a la divulgación de los conocimientos de sus comunidades indígenas, y esta consulta previa permite que las comunidades decidan cuánto los procesos de investigación, los conocimientos, los sitios sagrados, las tradiciones, las costumbres puedan ser divulgadas o no a través de un proceso de inventario y registro, la cual esta legislación se lo otorga única y exclusivamente al Instituto del Patrimonio Cultural. Por lo tanto, que tanto las comunidades deciden qué es lo que permite que ese inventario registre, como el instituto también, luego que eso se haga, en función del veto que la misma comunidad indígena establezca, permita que se publique, se divulgue o no, incluso dentro del propio sistema de registro, o se mantenga desde un punto de vista de secreto institucional comunidad. Otro punto que llama poderosamente la atención de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas es la protección de los territorios y sitios sagrados. Si bien es cierto que la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y las Tierras de los Pueblos Indígenas, que fue del año 2001, es decir, 8 años anterior a esta ley, establece que los sitios sagrados no solamente van a estar protegidos totalmente por el Estado, siempre que las comunidades, y esto contando que hay comunidades que no revelan cuáles son sus sitios sagrados. Sin embargo, esta ley de demarcación habla que la idea de que estos sitios estén visibilizados y estén reconocidos es evitar cualquier tipo de desarrollo, cualquier tipo de medida que se pueda ejecutar sobre ese territorio solamente porque no se sabe que goza de ese tipo de valoración cultural y religiosa. Sin embargo, más adelante la misma Ley de Patrimonio Cultural de Pueblos Indígenas y la Ley de la Ley Orgánica de Seguridad Integral de la Nación establecen que por motivos de seguridad nacional o por motivos estratégicos o de desarrollos económicos, el Estado puede de oficio generar una desafectación de estos espacios, incluso incurrir en el desplazamiento de los pueblos y comunidades. Por lo tanto, uno pues evidentemente comprende lo que significa la materia estratégica de seguridad y de defensa dentro de un país. Y por supuesto que también uno comprende desde el punto de vista estratégico lo que significa el desarrollo de un proyecto para un país. Pero cuando uno se enfrenta a legislaciones como estas, y sobre todo cuando tiene la oportunidad de trabajar con comunidades que han sufrido este tipo de acciones, incluso por quien le otorga la propia protección, uno siente que está en presencia de un determinado sesgo jurídico y incluso de una propia inseguridad jurídica. Esto, por supuesto, no es algo que enorgullezca, porque la Ley de Patrimonio Cultural de Pueblos Indígenas, por lo novedosa, por lo maravillosa, por lo generosa, lo amplia de sus disposiciones, pues de una u otra manera termina dejando abierta esta puerta a que lo que se está protegiendo, que por supuesto es sumamente delicado, sumamente sagrado, porque su propio nombre lo dice, un sitio sagrado tiene una alta relevancia para una comunidad,
pues de una u otra manera puede terminar siendo objeto de desplazamiento o desafección, y que eso a la larga genera, como les decía hace un instante, un cierto limbo o una cierta inseguridad jurídica a la hora de establecer una determinada acción, o simplemente de que ellos como comunidad puedan sentirse seguros. Ya por último, hay otro punto en el que quisiera hacer ya referencia para cerrar con respecto a la Ley de Patrimonio de Pueblos Indígenas, y es la protección de los símbolos y diseños. Este es otro punto importante porque de una u otra forma Venezuela, junto con muchísimos países, sobre todo muchísimas comunidades en África y en América Latina, México es uno de los que más demandas tiene en materia de derecho de autor y propiedad intelectual, en materia de la utilización indiscriminada de los símbolos y diseños de las comunidades indígenas. A pesar de que esta legislación prohíbe que se utilicen los símbolos y los diseños para cualquier tipo de acto relativo a comercio, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, que de una u otra manera pues es quien instituye todo en materia de propiedad intelectual y derecho de autor, también prohíbe que cualquier tipo de marca, patente o derecho de autor sea constituido a través de elementos que tengan significación o valoración de culturas indígenas. Sin embargo, bueno, se han presentado casos, sin embargo se han ejecutado, se han registrado marcas, se han registrado diseños industriales, y pudiera ponerle solamente un ejemplo con la comunidad Wayuu, nuevamente la comunidad Wayuu, que la comparte Venezuela con Colombia. Muchos de sus diseños han sido objeto de utilización por parte de diseñadores de moda, y que por supuesto no dan ningún crédito, ningún tipo de reconocimiento que eso forma parte de su cultura, y que hablamos que esa simbología, la cual encierra dentro de lo que ellos denominan el canás, encierra toda una significación incluso de los conceptos bajo los cuales crecen y se desarrollan parte de los clanes o las familias que existen dentro de esa colectividad indígena. Entonces, de una u otra forma vemos que, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual y derecho de autor, nuestra legislación también es de 1994, un año después de la de protección y defensa, y que por lo tanto en materia de derechos colectivos no está tan avanzada, en materia, por ejemplo, de indicaciones geográficas, de denominaciones de origen, en materia de reconocimiento de los derechos colectivos de estas expresiones culturales, no establece un procedimiento lo suficientemente grande, y contando que existía anterior a la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, donde sí había un procedimiento legal para la constitución de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, pero que en este momento también estaba en proceso de reforma la Ley de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor, pero que en este momento todavía al 2020 no contamos con los instrumentos ni los procedimientos para que, por ejemplo, nuestras comunidades indígenas puedan proteger sus conocimientos ancestrales, los cuales en estos casos específicos se evidencian a través de elementos materiales.